vuelven episodios de calor, elevadas temperaturas a partir de hoy, que se notarán sobre todo a partir del viernes. Llevamos ya unos cuantos episodios, también incluso una ola de calor. Y lo que queremos recoger ahora son los datos preocupantes del informe que ha realizado el Instituto de Salud Carlos III y que reflejan esas muertes por calor, a veces invisibilizadas, porque no es fácil precisar si se ha debido al calor, aunque ellos tienen registrado que es así. Y es un análisis que han realizado en los últimos 2 meses, desde el 16 de mayo hasta el 13 de julio. En este periodo, 43 personas han muerto en Aragón por muertes atribuibles al calor. Si nos fijamos en ese dato para toda España, en estos 2 meses son 1.180 los fallecidos. Es un incremento respecto al mismo periodo del año pasado del 1.035%. En 2024, en estos 2 meses, fallecieron 114 personas por calor. Entre las víctimas, un 95% eran personas mayores de 65 años y dentro de ese grupo, el 60% eran mujeres. También hay zonas del país donde ese calor está siendo más mortal, está causando más daños a la salud y se concentran en el norte de España. Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja han sido esos lugares con más fallecimientos en estos últimos 2 meses. El instituto encargado de monitorizar estos fallecimientos, estas muertes atribuibles al calor, es el Instituto de Salud Carlos III y hablamos con Diana Gómez, que es investigadora. Muy buenos días, Diana. Hola, buenos días. Bueno, ese incremento, eso es que Dime. Sí, un poco más así, por ejemplo. A ver si nos podemos escuchar bien, Diana, porque lo primero que quería preguntarle era por ese porcentaje tan llamativo aumentado, un 1.035%, pero es que la primera semana del mes de julio respecto a todo el mes de junio ese aumento fue del 46%. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, esto es debido a las temperaturas extremas que estamos teniendo y a los umbrales que utilizamos para poder calcular estas muertes atribuibles a calor. Y como todos hemos visto, durante finales del mes de junio ha habido una ola de calor y por eso se ha incrementado la mortalidad atribuible a calor. Hablábamos de esa dificultad para contabilizar las muertes que efectivamente se debían a esas altas temperaturas, porque lo que tenemos que hablar es de muertes atribuibles al calor. ¿Cuál sería ese matiz? ¿Cómo se explica? Bueno, muerte atribuible a calor son los excesos que se producen de mortalidad que nuestro sistema refleja como que son debidos al calor, ya que tiene incorporado las temperaturas y estos umbrales que son para cada una de las regiones de España. No tiene nada que ver con los golpes de calor, esto es mortalidad por todas las causas y normalmente esta mortalidad se produce en grupos vulnerables, mayores de 65 años, como habéis dicho, o personas vulnerables, pero nosotros en nuestro sistema es mortalidad por todas las causas. No tenemos la causa específica de muerte, sino que atribuimos ese exceso de mortalidad a calor mediante un modelo estadístico que hace esta estimación. ¿Es más mortal el calor para las mujeres? Bueno, probablemente eso se deba a diferentes factores, por ejemplo, a la distribución por edades. No es que las mujeres sean más vulnerables, es que a lo mejor en ciertos rangos de edad pues afecta más a mujeres que a hombres por la distribución de la población. Y estábamos viendo también, Diana, ese mapa de España y dónde se concentraban el mayor número de fallecimientos atribuibles al calor y veíamos que eran las comunidades más al norte, Galicia, Asturias, donde había sido más mortal, más dañinas estos episodios de calor. ¿Están peor preparadas? ¿Estamos menos preparados en el norte que en el sur para afrontar estas temperaturas? Bueno, a nivel de España existe... todos los años el Ministerio de Sanidad pone en marcha el Plan Calor, que se aplica a todas las comunidades de España, pero sí que es verdad que a lo mejor nuestros datos reflejan que puede haber más mortalidad en algunas zonas del norte. Esto es por los umbrales que nosotros utilizamos, que son diferentes, y quizás allí haya una adaptación de la población menor que en otros sitios que están más acostumbrados a olas de calor o a ese calor extremo.
Claro, porque quizás sorprende ver cómo en Andalucía, en Sevilla, con 41 grados, la población resiste de una manera mejor que con temperaturas más bajas, pero en el norte de España. Exacto, además, como te digo, utilizamos umbrales diferentes para cada una de las regiones, porque no es lo mismo esos 41 grados en Sevilla que en Asturias, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene su umbral de lo que se conoce como umbrales de impacto en salud. Y estamos a las puertas de otro episodio importante por altas temperaturas. Bueno, eso parece que están diciendo que va a comenzar una semana, o sea, que va a continuar la semana con altas temperaturas, pero bueno, habrá que esperar unos días para ver si estamos ante una ola de calor, a qué regiones afecta y ver cómo se desarrolla. Pues Diana Gómez, investigadora del Instituto de Salud Carlos III, gracias por habernos atendido esta mañana y habernos ayudado a contextualizar estas cifras que realmente son alarmantes. 43 fallecidos en Aragón, 1.180 en toda España en tan solo 2 meses. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Y sobre todo cargando el mensaje la prevención, porque vuelven a subir de manera importante las temperaturas. Eso es fundamental, gracias Blanca, tener en cuenta esas elevadas temperaturas y seguir las medidas que no nos cansamos de repetir. Llama la atención, tiene sentido que en las comunidades del norte se estén produciendo esas muertes, quizá porque no se está acostumbrado al calor y no se actúa de la misma manera. Bueno, yo creo que está claro y las evidencias científicas Con el están norte ahí. no me refiero a Aragón, sino a las comunidades del norte donde se han producido como Asturias o Cantabria o País Vasco. Vivimos una situación de emergencia climática o crisis climática, de calentamiento global del planeta, en la que no dejamos de batir récords de altas temperaturas. Este junio ha sido el más caluroso de la historia, con récords de temperatura en Aragón, 25 noches tropicales, según recogió una información de Heraldo. La verdad es que los avisos meteorológicos por calor extremo se han disparado y aquello de dormir mal por el calor se ha convertido ya en la norma desde hace un tiempo a esta parte, y ante eso creo que nos tenemos que preparar, porque esto tiene consecuencias en forma de incendios, tiene consecuencias en una mayor frecuencia de desastres naturales, ¿no?, de episodios meteorológicos extremos, que bien lo sabemos en Aragón también. Esto tiene consecuencias en el campo, que está en récord también de siniestros agrarios producidos por meteorología, y tiene un coste en vidas, y en mortalidad, sobre todo de la población mayor, ante lo que tenemos que tomar conciencia para estar más preparados ante episodios de altas temperaturas. Y como curiosidad, los 2 municipios que han registrado las temperaturas más altas de España apenas tienen árboles. Igual hay también que cambiar también nuestro urbanismo, nuestra manera de afrontar esto, porque esto ha venido para quedarse, y en la ciudad de Zaragoza creo que podemos avanzar mucho más en la vegetación y en la revegetación de espacios urbanos que se demuestra que permiten paliar algunos efectos del calor, ¿no? Bueno, hablábamos de comunidades poco acostumbradas al calor, pero luego también tenemos que hablar de esos trabajos que se desarrollan al sol, como por ejemplo el de temporero. Fernando. A ver, yo discrepo un poco, ¿no, Jorge? Yo, cuando nos alarmamos tanto con las olas de calor, con las olas de frío, yo creo que siempre aparece un titular vuestro debajo y dice: hace 40 años que no ocurría esto. Quiere decir que hace muchos años también hacía calor, hace muchos años también hemos llegado a 46 grados de temperatura, y entonces no se hablaba de cambio climático. Yo no digo que no esté el cambio climático, yo no digo que no sea algún proceso natural, pero realmente alarmamos demasiado. El titular que se ha puesto: se disparan las muertes por calor. A ver, el calor hace calor y a lo mejor incrementa algún tipo de patología, pero la gente sana está el no informe muere de por la calor. Carlos III con la que acabamos de hablar, Fernando, esta investigadora que habla de más de 1000 muertes atribuibles al calor. Pero derivadas por alguna otra patología también. Una persona sana como ellos dos es imposible que se mueran por calor. Pero a ver, es por hacer de abogado del diablo. Yo lo que sí me permites es salirme un poco de tema, que es de admirar la noticia anterior, cuando habéis hablado del curso meteorológico. No puede pasar inadvertido, porque realmente la pasión, la entrega y totalmente el acierto que tenéis con los meteorólogos en esta casa de Aragón Televisión es de admirar, porque estamos inundados todos en web meteorológicas en los teléfonos, y realmente, si quieres saber lo que pasa dentro de 3 días, escucha a Eduardo, a David
o a EVA porque realmente son los que aciertan, ¿no? Y eso es importantísimo. Yo, como mi organización profesional agraria, les dimos un reconocimiento porque la gente del campo está orgullosos de tener esta interpretación meteorológica en Aragón Televisión, ¿no? Y ellos, pues, que sean ellos los que nos alerten de las olas de calor, de la previsión, de la prevención, porque realmente son unos meteorólogos de admirar y de contrastar. Sus resultados son eficientes y veraces. Lo demás, hay que ponerlo en un debate, yo creo que más profundo, porque cuando se hablan de catástrofes del cambio climático, estoy de acuerdo que llueve mucho, pero a lo mejor si los barrancos estuvieran limpios y saco los pies del tiesto, a lo mejor las consecuencias serían menos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se habla de cambio climático y de todas estas cosas, hay que profundizar y hay que hacerlo en mesas de debate serias y con datos contrastados e ir siempre al final del problema, porque lo que ocurre es consecuencia de algo, es la causa, siempre tiene una causa, la consecuencia tiene una causa, y hay que ir a la causa verdadera. ¿Que hace calor? Por supuesto. ¿Que son olas de calor que a lo mejor hace muchos años que no venían? Por supuesto. ¿Que esto es una modificación del tiempo? Los expertos. No, pero los datos están ahí. O sea, estamos batiendo récords de temperatura año a año, mes a mes. El verano pasado fue el más caluroso de la historia en el planeta. Este año veremos cuáles son los registros oficiales. ¿Cuántos años hace que vamos camino de eso. En Zaragoza hemos tenido 35 noches tropicales en junio. No estábamos acostumbrados a estas cifras. Yo creo que es una evidencia que el planeta se está calentando y que estamos teniendo episodios de meteorológicos extremos más frecuentes y un calentamiento, y mes a mes prácticamente se van batiendo en los últimos años los máximos de temperatura. Yo creo que esto es una evidencia y en el campo también se está sintiendo así. La muestra de los últimos 10, 20, 30 o incluso 40 años puede ser significativa para un cambio climático de existencia de millones y millones de años. Puede ser, podemos dar ya lo que va a pasar con unos datos de 20, 25, 30 años, que es un cambio climático. Lo podemos contrastar cuando la existencia tiene millones y millones y millones de años.